Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Como decíamos ayer, hermanos, vamos a continuar con este pequeño estudio sobre las doctrinas fundamentales de nuestra fe o los fundamentos de nuestra fe. El primer día hicimos una pequeña introducción. Ayer hablamos de la importancia y de la supremacía de la Biblia. Amén. Pero vamos a leer un pasaje que nos va a servir, hoy vamos a hacer como una especie de consideración donde vamos a unir el primer fundamento y el segundo fundamento. El primer fundamento es la Biblia misma y el segundo fundamento, como lo dice Pablo, es el Señor Jesucristo. Pero hoy vamos apenas no a tratar lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo, sino vamos a ver como el mensaje central de la Biblia, relacionándolo con la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a hablar esto hoy? Porque tú te vas a encontrar con muchas personas que consideran la Biblia la palabra de Dios. Consideran todo lo que nosotros ayer hablábamos, creen en la inspiración de la Biblia, creen que la Biblia es el libro de los libros, pero cuando tú vas a hablar ciertos asuntos con ellos, tú te das cuenta que ellos en su manera de pensar, de enseñar su doctrina, ellos atentan contra el Señor Jesucristo. O sea, creen en la inspiración de la Biblia, pero no creen lo que la Biblia dice de Jesucristo. Entonces no es suficiente creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque hay muchas personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios y aún así están siendo engañadas con la misma Biblia. ¿Usted no ha conocido algunos? Yo conozco bastantes. Entonces es importante que nosotros consideremos este asunto. Vamos a leer un pasaje donde la palabra nos muestra que la Biblia le fue confiada a un pueblo. Léalo ahí en Romanos 3, verso 1. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces Pablo comienza a hablarnos de los judíos y se nos dice que los judíos el Señor les encomendó la Biblia. Es más, ellos fueron fieles a ese encargo. Gracias a la fidelidad y a la santidad con la que ellos trataron la Biblia, el texto no se corrompió con el tiempo. Pero es curioso encontrar personas a las cuales se le entregó la Biblia y que ellos no entendieron el mensaje de la Biblia. Porque a veces puede pasar eso, tú puedes creer en la Biblia y no entenderla. Eso le pasó a los judíos. Vamos a leer otros pasajes. Juan 5, verso 38. Juan 5, verso 38. El Señor está en una discusión con los judíos y el Señor le dice unas palabras bien fuertes. ¿Por qué? Porque ellos creían y hasta se enorgullecían de que ellos tenían la palabra de Dios, que ellos eran hijos de Abraham, que ellos creían en Moisés, o sea que ellos creían las Escrituras, pero cuando el Señor se encuentra con ellos, encuentra con un pueblo lleno de dureza, un pueblo que no tiene fe, pero que creía en la Biblia. Tremendo, ¿no le parece eso? Mira lo que dice Juan 5:38, dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Imagínate, ellos tenían las Escrituras, se enorgullecían, creían que las escudriñaban y las entendían mejor que nadie, pero no quisieron venir al Señor Jesucristo. Y así nos encontramos con muchas religiones, muchas sectas, muchos lugares, aunque dicen que son cristianos, muchos que dicen que creen en la Biblia, no creen en Jesucristo de la manera que la Biblia lo enseña. Entonces nos damos cuenta que no es solo creer en la Biblia, sino que hay
que entender para qué nos fue dada la Biblia. Si es la palabra de Dios, como decíamos ayer, ¿cuál es el mensaje principal de esa palabra? Si es la palabra de Dios para nosotros, ¿qué era lo que Él nos quería enseñar? ¿A guardar un sábado? ¿A dejar de comer carne? ¿A ciertas obligaciones externas? ¿Cuál era la voz de Dios en la palabra suya? Que no entendieron los judíos religiosos de la época que se creían pueblo de Dios. Porque hoy tenemos muchas personas que porque tienen la Biblia, porque creen en la Biblia, creen que son hijos de Dios, pero no entienden el mensaje central de la Biblia. Vamos a ver un pasaje en 2 de Pedro 3:15, que no solo aumenta el nivel de locura del hombre, sino que nos muestra, como decíamos ayer, que aunque la palabra es la palabra de Dios, la voz pura de Dios, esa misma palabra, 2 de Pedro 3:15, esa misma palabra que Dios dio para salvación, para luz de los hombres, muchas veces los hombres la han usado, la han tergiversado, la han torcido y la han usado para toda clase de mal y de perversión. Es increíble que algo tan puro, tan santo, pueda haber sido usado muchas veces, no solo una vez, sino muchas veces en la historia del hombre, para torcer al hombre, para engañar al hombre y para destruir al hombre. 2 de Pedro 3, verso 15. Un hermano decía esto. Póngame cuidado con lo que voy a decir. Un hermano decía, la Biblia es la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, totalmente. Pero esa palabra que es de Dios, pura y santa, puede volverse palabra del diablo cuando los hombres la tuercen, cuando los hombres la tergiversan y cuando los hombres no la entienden. Usted no ha escuchado muchas veces, eso ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad. Personas que se paran con la Biblia y en vez de traer salvación y conocimiento de Dios, engañan y destruyen a las personas usando porciones de la Biblia. ¿Usted lo ha visto? ¿No lo ha visto? ¿Acaso el problema está en la palabra? No. El problema está que muchas veces eso cae en manos incorrectas. Aunque en la Biblia encontramos la verdad de Dios, también podemos decir que usted puede llegar a la Biblia a encontrar lo que usted quiera. Por ejemplo, yo he tenido y he escuchado a personas homosexuales que usan la Biblia para apoyar su homosexualismo. Porque tuercen ciertos pasajes. Por ejemplo, el pasaje que dice el hermano, que David amó a Jonatán más que a las mujeres. Entonces usan ese pasaje para decir que David era homosexual. Pero cuando tú vas al hebreo, hay tres palabras para hablar de amor. Un amor sexual, un amor fraternal y el amor de Dios. Cuando usa la palabra en el hebreo David, está usando el amor de hermanos, fraternal. Pero las personas cogen eso y lo tuercen para apoyar su homosexualismo. Entonces por eso decimos que usted puede llegar a la Biblia a buscar y a encontrar lo que usted quiera. Sin ser ella corrupta, puede torcerse en la boca de un predicador. O puede torcerse en la boca de un falso profeta, siendo ella la palabra de Dios. Y ella misma nos advertía sobre el asunto. Mira cómo lo dice Pedro, ahí en el verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, Pedro está diciendo que algunas cosas de las que Pablo habla, algunas son difíciles de entender. Pero mira lo que sigue diciendo. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su perdición. O sea, no solo tuercen las que son difíciles, sino también las otras. Y las tuercen para su propia
destrucción. Entonces, este pasaje nos muestra que aunque la palabra es la palabra de Dios, puede caer en manos de personas indoctas e inconstantes y torcer esa palabra de Dios para su propia perdición. Entonces, vamos a dar un ejemplo, por lo menos así rápido. Lucas 4, la manera como el mismo Satanás puede llegar a torcer la palabra de Dios. Lucas 4, verso 3. Dice, vamos a ver un ejemplo como, hermano, hasta Satanás usa la palabra de Dios. Por eso, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque nosotros no solo debemos creer en la palabra de Dios, sino lo ideal es que el pueblo de Dios tenga por lo menos una claridad de la esencia de la Biblia y del mensaje central de la Biblia. Porque eso nos va a librar de muchos engaños. Porque hoy en día hay muchos falsos profetas, maestros, los ha habido y los harán, y muchos usan la misma Biblia. Usted va a una misa y el cura no le va a leer el Corán, hermano, le va a leer la Biblia. Usted va de los testigos de Jehová y el testigo de Jehová no le va a leer el libro de José Smith, del libro Mormón, le va a leer la Biblia. Pero muchos que tienen la Biblia no entienden el mensaje central de la Biblia. Entonces hoy vamos a hacer una conexión entre el primer fundamento, que es la palabra de Dios, y el segundo, que es el testimonio acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo el mensaje central de la Biblia tiene nombre propio y se llama Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este pasaje? Ver algunas, porque no son todas, de las maneras como el diablo mismo tuerce la Biblia, para saber que no es tan lejano y a veces es muy sutil la voz de la serpiente, pero muy engañosa. Mira lo que dice en el verso 3. Entonces el diablo le dijo, hablando con el Señor, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Mira que la Biblia y el diablo le está diciendo, porque eso era algo que ellos habían vivido, está promoviendo como en el Señor Jesucristo. Bueno, si usted es hijo de Dios, pues muéstrese como hijo de Dios, use su poder, cambie el pan o la piedra en pan. Y la palabra de Dios puede ser usada hasta legítimamente, se puede decir, para promover que aquellos que somos hijos de Dios debemos expresar el poder de Dios. Entonces hoy hay predicadores que dicen, hermanos, vamos a ver el poder de Dios. Si Jesucristo cambió el agua en vino, aquí también. Nos ponen esta agua, oran y se convierte el agua en vino. Y los hermanos comienzan a saltar. Gloria a Dios, aleluya. Pasaron 2 horas de culto y no se giró en torno a la enseñanza expositiva de las Escrituras, sino se giró en torno al espectáculo que hizo el predicador en torno al asunto. Eso es muy sutil. Y todos los cristianos salen, gloria a Dios, Dios hizo maravillas. Y a veces eso no se ve tan malo, pero a veces quitamos la mirada de lo central por seguir esas cosas. Y eso caracteriza a quienes, a los falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, a tal punto que muchas veces engañarán aún a los escogidos. Entonces, los milagros no son malos, pero puede haber milagros sin la esencia de la fe, y eso sí lo puede usar el maligno para engañarnos. ¿Sí me entendieron? No son malos, pero si el milagro me quita la verdad de frente, yo debo tener mucho cuidado con el que está delante mío. Martín Lutero decía esto: así un predicador haga llover milagros de los cielos, pero no enseña la verdad, no hay que escucharlo. Muy sabio el hermano. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacen los hombres cuando no tienen un mensaje claro de la palabra. Mira lo que siguió haciendo el diablo. Ahí en el 4. Entonces Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, más importante que hacer el milagro es que
No, la palabra de Dios. Él mismo lo dijo, no solo de pan, sino de qué viviremos. Escrito está, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí en el 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces ahorita el diablo comienza a despertar la codicia en el corazón, o querer despertar la codicia del corazón del Señor. ¿Usted no ha visto eso tampoco? Que usan hasta la misma Biblia para decirle al creyente, mire, usted es hijo de Dios. Usted como hijo de Dios merece lo mejor. Usted como hijo de Dios debe ser prosperado. Mire al impío, declare que lo que es del impío será suyo. Ofrende, porque si usted ofrenda va a ser prosperado. Y cuando le hablan eso no le están citando el Corán. Le sacan hasta versículos. ¿No se ha dado cuenta? Entonces a veces puede ser muy sutil, pero el diablo usa muchas maneras para quitarnos lo importante de la vista. Sigamos leyendo. No estamos haciendo un estudio de esto, sino quiero como, por lo menos, para que usted se dé cuenta que a veces, muchas veces no se escucha hoy en los púlpitos la voz de Dios, sino la voz de la serpiente. Pero la voz de la serpiente es tan astuta que usa la Biblia. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Entonces cuando le prometan prosperidad y bendiciones en esta tierra, usted ya sabe cómo responder. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Satanás también puede usar un mensaje de estimular al creyente a provocar a Dios, a ser valiente sin Dios, a asumir riesgos que Dios no le ha mandado asumir, a ponerse situaciones en las que no está Dios involucrado. Eso es una manera de tentar a Dios, cuando yo me pongo a hacer algo que Dios no me ha mandado. ¿Sí? Y a veces a Satanás le gusta como, a ver, si usted es hijo de Dios, pues demuéstrelo. Pero el Señor respondió, ¿no? Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces ahí vemos por estos pasajes que la Biblia aún puede ser usada por la misma boca de Satanás. O como decía Pedro, por muchos hombres malos para su propia perversión y destrucción. Vamos a ver ahora sí algunos pasajes centrales de la Biblia para entender la misma palabra de Dios. ¿Cómo se da esto? Un hermano decía que la palabra de Dios es como una cordillera. ¿Qué es como una cordillera? Hay algunos pasajes de la palabra de Dios que son como picos altos de la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan 5 que acabamos de leer, volvamos a él, verso 39. ¿Qué es un pico de la montaña? ¿O qué es un pico en una cordillera? Es un lugar alto donde tú vas a tener una visión general del panorama más completa. Y eso pasa en las Escrituras. Hay pasajes de la Biblia en los cuales tú te puedes parar y tener una visión general de la Biblia. Porque a veces la Biblia puede volverse un laberinto para las personas, donde entran y no saben por dónde salir, donde no saben dónde comienza y dónde termina, donde leen muchas cosas y no las entienden. Aún los mismos creyentes. Entonces Dios, como sabía eso, nos da ciertos pasajes claves. ¿Para qué? Para entender el mensaje. Y a veces nosotros no tenemos esa comprensión. Yo pienso que el Levítico es un libro muy difícil de leer. Crónicas,
Reyes, Éxodo. ¿Para qué se escribieron esos libros? Porque muchas veces me enredo y no entiendo la esencia de la palabra de Dios. Y hoy lo que queremos hablar es de lo central de la Biblia, para no perdernos como hijos suyos, que es el segundo fundamento, que es el testimonio de Jesucristo. Mira cómo él mismo lo dijo a los judíos. ¿Lo tienen? El 39, 5:39. Escudriñad las Escrituras. O sea, el Señor nos está diciendo, vuélvanse a las Escrituras, lean las Escrituras. La única manera de ser libres del error es conocer la verdad. Pero yo debo entender cuál es lo central de la verdad. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, a ustedes les parece que ahí van a encontrar la salvación, la vida, y tienen razón, pero deben saber que las Escrituras tienen un mensaje. ¿Cuál es? Y ellas son las que dan testimonio de mí. El mensaje central de la Biblia no es el sábado, hermano. El mensaje central de la Biblia no es ni siquiera la obediencia de los hombres. El mensaje central de la Biblia es el mismo Señor Jesucristo. Si tú vas a la Biblia y no vas con la intención de encontrarte con la persona del Hijo de Dios, vas a encontrarte con una pared que no te habla nada, porque ella fue dada a los hombres para hablarnos de Jesucristo. No de si debemos comer carne o no debemos comer carne, porque en eso quedaron los judíos y no recibieron al propio Hijo de Dios. La Biblia da testimonio, decía el Señor Jesucristo, de mí, o sea, de Él. Y nunca podemos perder eso de esencia. Cuando vamos a las Escrituras, debemos ir a buscarlo a Él. Porque aún el cristiano tiene en la mesa de centro, ahí en su comedor, palabras para cada día. Coge la palabrita, lee el versículo, esa es la palabra de Dios para mí. Coge un versículo de la palabra y eso es lo que el Señor me quería decir. Y muchas veces no se da cuenta que Dios no le mandó la Biblia como un tarjetero de ánimo para cada situación. Dios nos mandó la Biblia fue para que le conociéramos a través del rostro de su Hijo Jesucristo. Y a veces yo pierdo eso de vista. Pareciera que estuviéramos buscando el horóscopo. ¿Qué tiene Dios hoy para mí? ¿Qué tiene Dios hoy para mí? Pero la Biblia no es el horóscopo, hermano. La Biblia es la revelación de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Y si usted tal vez lleva 20 años leyendo la Biblia y no ha conocido verdaderamente a Jesucristo, ha perdido el tiempo. Ha perdido el tiempo. Porque la Biblia da testimonio es de Él. Vamos a leer otros pasajes. Mateo 5, verso 17. Dice, en las palabras del mismo Señor Jesús. Dice, hablando de la ley, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esa fue una de las grandes acusaciones que hicieron los judíos con los cristianos del primer siglo. No solo con Jesucristo, sino con Pablo. ¿Qué decían los judíos de Pablo? Decían que era un judío que estaba enseñando para hacer apostatar a los judíos la ley. O sea, decían que Pablo estaba enseñando una nueva doctrina que enseñaba a los judíos a no honrar el templo y a no honrar la ley. Y también se dice eso, dicen los judíos eso de Jesucristo. ¿Por qué no creemos en Jesucristo? Decía un rabino en estos días por internet. Porque Jesucristo vino a incumplir la ley. Yo no puedo seguir a un hombre que incumplía el sábado.
Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Distorsionaron la ley, porque yo no vine a quebrantar la ley. Yo soy el cumplimiento de la ley. O sea, Pablo llega y dice más adelante por Romanos, la ley era un ayo, era un yugo que Dios le puso al pueblo judío, pero la intención de la ley era llevarlos a Cristo. Pero ellos no entendieron la ley. Y a veces cuando yo voy a Levítico y comienzo a leer Levítico, digo, ¿pero por qué no entiendo Levítico? Porque la intención del libro de Levítico, en esencia y prioridad, es llevarme a Cristo. Vamos a leer otros pasajes. Mateo, terminémoslo de leer. Ahí en el 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces el propósito de la ley era llevarnos a Cristo, y Cristo dice que nada de la ley va a pasar hasta que se cumpla. ¿Y dónde se cumplía? En la persona de Jesucristo. Entonces Moisés escribió hablándonos de Cristo, a tal punto que el autor de la epístola a los Hebreos comienza a usar todo el lenguaje de Éxodo para explicarnos la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces cuando vamos a Levítico y a Éxodo, ¿pero por qué tantas cosas? Pero cuando tú lo comienzas a leer en Cristo vas a hallar mucho valor, como ahorita lo vamos a ver por otros pasajes. Lucas 24, verso 27, es otro pasaje pico. El primero que leímos ahí en Mateo 5 nos hace voltear hacia los libros de Moisés y ver en Moisés y todos los sacrificios y todos los rituales y todo el ritual de fiestas a Cristo. Pero no solo Moisés, sino que ahora el Señor nos va a nombrar varias partes del Antiguo Testamento que tenían como objetivo hablarnos acerca de Jesucristo. Mira lo que Él dice ahí en el capítulo 24, verso 27, cuando Él está hablando con los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús, tristes por la muerte de su Señor, van así de camino, el Señor ha sido crucificado, van desanimados y el Señor se les acerca en el camino, conocen la historia, y comienza a hablar con ellos. Pero el Señor no les dice, miren, yo resucité. Él no se les revela primero. ¿Por qué? Porque Él quería primero que ellos entendieran por la Escritura que era necesario que Él pasara por ciertas cosas. ¿Sí? Porque hasta el momento ellos no entendían por qué Él había tenido que morir. Mira lo que dice en el 27. Entonces el Señor va a comenzar un discurso. Yo hubiera querido estar en ese discurso. Y mira lo que el Señor hace. Y comenzando desde Moisés, y no solo ahí, porque ahorita el Señor hablaba de Moisés, y siguiendo por todos los profetas. Yo creo que fue una conversación bastante larga. Porque yo había pensado por lo menos que hiciéramos un recuento de Moisés y los profetas de los mensajes principales acerca del Señor Jesucristo, y hubiera sido por lo menos 3 horas. Y solo hablando por ahí 2 o 3 profetas. Pero dice el Señor que comenzó en Moisés, pasó por todos los profetas. ¿Y de qué les estaba hablando? Mira lo que dice la palabra. Les declaraba en todas las Escrituras ¿qué? Lo que de Él decía. Eso fue lo que no entendieron los judíos, que las Escrituras hablaban era de Él mismo. Ellos no entendieron a Moisés, ellos no entendieron a los profetas. ¿Y por qué estamos hablando nosotros hoy? Porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero creemos y tenemos certeza y lo defendemos a toda costa que el mensaje principal de la Biblia es Jesucristo. El que no concuerde con eso, el que no le guste eso,
Puede encontrar otros lugares donde se hablen muchas cosas, pero el verdadero cristianismo se basa en estas verdades absolutas. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que el mensaje principal de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Y eso no tiene discusión. Porque sí, la Biblia puede ser usada para muchas otras cosas, pero eso es solo la voz de la serpiente engañando y distorsionando el mensaje central. Otro pasaje, ahí en el mismo capítulo, en el verso 44, ya no solo hablando con los discípulos de Maús, sino hablando ya con sus 12. Mira lo que les dijo. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, enseñando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los judíos tenían su Biblia en ese tiempo, el Antiguo Testamento, dividido en 3 partes. No la tienen dividida como la divide la Reina Valera en nuestra época, que en la versión actual nosotros dividimos el Antiguo Testamento en 5 partes. Los libros históricos, los libros proféticos, los profetas menores, los profetas mayores y los salmos. Creo que esa es la división de nuestra Biblia. Pero ellos tenían dividido el Antiguo Testamento de otra manera. Ellos tenían Moisés, la ley, el Pentateuco, los profetas, donde se incluían los mayores y los menores, algunos de los históricos que nosotros encontramos, y los salmos. Entonces, cuando el Señor está diciendo, así como decía la ley, así decían los profetas y los salmos, Él está diciendo, así como decía todo el Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman el Tanakh, así se cumplió. ¿Y ellos de qué hablaban? De mí, dice, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces, y esto es algo que debe suceder en nosotros, hermano, les abrió el entendimiento. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que lee la Biblia y no entiende. A mí me decían unos familiares, vénganos a explicar la Biblia porque nosotros leemos la Biblia pero no la entendemos. No entendemos. ¿Saben por qué no la entienden? Porque la llave que abre las Escrituras es una persona. Es Jesucristo. Si la persona no viene a buscar a Jesucristo, no va a encontrar nunca la esencia del mensaje. Él necesita abrir nuestra mente. ¿Para qué? Para que cuando yo lea a Moisés, los profetas y los salmos, le pueda encontrar a Él. Y mi corazón arda como pasaba ahorita con los discípulos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos citaba las Escrituras? ¿Por qué ardía el corazón? ¿Por qué la Biblia se volvió un libro vivo para ellos? Porque ellos encontraron la esencia del mensaje. ¿Saben qué? A veces el pueblo ha perdido la esencia del mensaje. Por eso es necesario volver ¿a dónde? Al fundamento, a lo central. Porque a veces nos perdemos en las ramas. Vamos a leer un pasaje que habla de esto ahí en 2 Corintios 3, verso 14. Estos pasajes son tan importantes que usted los debería conocer. Estos son los picos de la montaña, hermano. Mira lo que dice Pablo. Pablo, que era un judío que muy probablemente a los 12 años dicen que los judíos que estaban preparándose, los niños judíos que se estaban preparando para entrar a una escuela rabínica, a los 12 años más o menos se debían saber de memoria el Pentateuco. Y Pablo dice que él aventajaba a los de su época. Imagínate el conocimiento que tenía Pablo del Antiguo Testamento. Y Pablo estaba en un ambiente de intelectuales religiosos, personas que sabían mucho de la ley. Él estuvo a los pies de uno de los grandes rabinos de la época, que era Gamaliel.
Pero Pablo, al ver ese mundo religioso del que el Señor lo sacó, dice algo, dice, ellos leen, pero leen con un velo. Leen, pero no ven. ¿Por qué no ven? Porque no se han convertido a Cristo. Porque inmediatamente tú te conviertes a Cristo, ¿sabes qué pasa? Dios te quita la venda y entiendes el libro. Pero ellos eran intelectuales, religiosos, académicos, que tenían aún la Biblia de memoria, pero la leían, la memorizaban, la citaban y no la entendían. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo conozco personas así, te la citan, pero tú sabes que no conocen al Dios que habla ahí en la Biblia. Porque no solo creen la palabra de Dios. ¿De qué me sirve creer que ella es la palabra de Dios y no entender el mensaje central de ella? Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Esa palabra en el griego es poros, que es se cerró, se endureció. A veces las personas tienen una mente cerrada, no ven, no entienden. Porque hasta el día de hoy, y no solo hasta el día de hoy cuando Pablo escribió, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, la llave para entender las Escrituras, ¿cuál es? Cristo. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Eso es precioso, hermano. Yo siempre recuerdo el testimonio de una hermana que decía que ella fue a muchos lugares a escuchar. A los adventistas, de los marianos, a muchas religiones a escuchar. Pero que ella un día supo cuál era el lugar, porque cuando iba a los muchos lugares los predicadores se paraban a hablar y no entendía. Ella decía, yo iba pero no entendía, hasta que un día llegué a un lugar, unos hermanos reunidos en una casa, y un hermano abrió la Biblia y comenzó a explicar la Biblia, y dice la hermana que fue como si pasara de haber escuchado la Biblia en otro idioma a que le hablaban en español y cada palabra la entendía. Dice ella, sintió que los cielos se le abrieron. Pasó de no escuchar, de no entender, a entender. ¿Y saben qué, hermano? Era una persona lo más de sencilla. Porque a veces, sí, si usted puede estudiar hebreo, si usted puede estudiar griego, gloria al Señor. Pero hay muchos que estudian hebreo y griego y no entienden las Escrituras. Y hay muchos que aprendiendo a leer con la Biblia han conocido al Dios verdadero a través de Jesucristo. ¿Usted no le parece eso precioso? ¿Usted no le parece eso precioso? Que Dios escondió la verdad de los sabios de este mundo y se la dio a los débiles, a los pobres, a los viles, a los menospreciados, a los necios, para avergonzar a muchos. ¿Cómo nos la dio? A través de su Hijo. El mensaje central de ella. No solo cuando citamos el Antiguo Testamento hacemos referencia a que la ley, Moisés, los profetas nos hablan de Jesucristo. Lo mismo pasa cuando vamos a pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan 20, verso 30. Juan 20, verso 30. Es lo que dice Juan. Porque, hermanos, esto que estamos hablando lo hacemos referencia a judíos, a adventistas, a mormones. Pero no crean, la mayoría del pueblo cristiano no conoce la esencia del Evangelio, hermano.
Basta sentarse en muchos lugares a escuchar 10 predicaciones de los 10 domingos y darse cuenta que el pastor poco tiempo tiene para predicarnos a Jesucristo. La parábola del sembrador, principios para prosperar, la importancia de los diezmos, el este, y pasa un año y la congregación no escucha un mensaje serio, exhaustivo acerca de Jesucristo. Perdimos a Jesucristo y la Biblia nos habla de Él. Yo les decía en estos días, porque he estado hablando un poco de estos temas donde vivimos, a los hermanos, que es triste esto. Una serie que hable solo de Jesucristo. Visitas, pocos. Una enseñanza de los diezmos. Una enseñanza del velo de la mujer. Una enseñanza de escatología. Los cristianos ven todos esos temas, pero no les interesa ni leer ni escuchar acerca de Jesucristo. Eso es una vergüenza, hermano. Es una tristeza, hermano. Entre nosotros, entre el pueblo de Dios, pasa lo que dijo el Señor Jesús. La piedra que escogió Dios, principal, para los hombres ha sido desechada. Por los hombres ha sido desechada. Nosotros, como les decía ahorita, hasta en nuestro diario vivir, usamos la Biblia como un horóscopo, a ver cómo me va a ir hoy, pero no buscamos a Jesucristo en ella. Señor nos ayude, porque no es solo un asunto de entender esto, sino que esto debe volverse algo de nosotros, arraigarnos y cimentarnos en esto. Mira lo que decía Juan 20, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué está diciendo Juan? Todo esto se escribió para que creáis en Jesucristo. Porque a veces nosotros comenzamos. Por ejemplo, yo siempre uso estos ejemplos porque son muy comunes en nosotros. Yo hasta lo hice algunas veces. Jesús va a las bodas de Canaán. Convierte el agua en vino. Entonces uno comienza. Las tinajas significan esto. El agua significa esto. Que si el agua se convierta en vino significa esto. Que haya sido en una boda significa esto. Una enseñanza hablando de eso. Pero ¿saben qué, hermano? Me equivoqué. El agua no significa esto. El vino no significa esto. La boda no significa esto. La importancia del asunto no fue lo que pasó. Es quién lo estaba haciendo y de qué da testimonio lo que pasó. ¿Sí me hago entender? Lo importante es que Dios nos dejó milagros, señales, no para patinar en los milagros y las señales, sino para que creyéramos quién era el que los estaba haciendo. Pero a veces yo no. Y duro media hora explicando qué significa el vino y la boda. Y no explico quién es el que lo hizo y por qué lo hizo. Se me olvida que el mensaje central del Evangelio es que yo conozca a Cristo. ¿No le ha pasado a usted? ¿Cuántos predicadores patinando en un milagro y no hablaron del que lo hizo? Perdimos el mensaje. Mira lo que dice 1 de Juan 1, verso 1 al verso 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. 1 de Juan 1:1. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El que conoce el lenguaje de Juan, el verbo es Cristo. ¿Qué está diciendo Juan? Lo que oímos,
lo que vimos, lo que tocamos, eso anunciamos. O sea, nuestro testimonio es una persona que oímos, una persona que vimos y una persona que palpamos. Eso os anunciamos, dice él, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, eso que oímos, esto que vimos, esto que los anunciamos, se los anunciamos a ustedes para que tengan una comunión verdadera y para que su gozo sea cumplido. O sea, Juan hallaba que él le estaba escribiendo a personas que se gozaban profundamente cuando oían el nombre de su Señor Jesucristo. Eso lo llenaba, ese era su gozo cumplido. Es que uno nota que la propuesta de Dios y el mensaje de Dios es su Hijo Jesucristo. Nosotros leíamos en estos días el pasaje de Pablo. Porque me propuse, hermanos, cuando fui a vosotros, no saber otra cosa, sino a Jesucristo. Sí, más claro para dónde, hermano. O sea, hermanos, vamos a hablar, pero yo no quiero saber nada más. Yo voy a hablar solo de Jesucristo. Ese es el tema principal. Ese es el mensaje. Por eso nos dejó Dios el libro escrito. Si usted ha conocido a Jesucristo, usted ha entendido el mensaje esencial de la Biblia. Usted ha conocido la verdad. Usted ha encontrado a Dios. ¿Qué es la Biblia? La manera como Dios nos revela a su Hijo para que nosotros le amemos, le honremos y le obedezcamos. Eso es la Biblia. Ese es el mensaje de Dios. Terminamos con un pasaje. Mateo 17, verso 1. Acuérdese que hoy, es que podríamos llamar, hoy es como un puente del primer fundamento al otro fundamento. Ni siquiera estamos explicando las cosas. Simplemente estamos diciendo qué es lo que la Biblia habla. En estos días vamos a hablar qué habla claramente acerca del Hijo. Hoy estamos dando la importancia del mensaje de la Biblia, que es la misma persona del Hijo de Dios. Mateo 17, verso 1. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Jacobo, Pedro y Juan eran los más cercanos al Señor. Siempre que el Señor iba a hacer un milagro extraordinario o una situación especial, llevaba a Pedro, llevaba a Jacobo y a Juan y a veces a Andrés. Pero estos tres eran el círculo más íntimo del Señor. Y uno pensaría que el círculo más íntimo del Señor a veces entiende el asunto. Pero a veces pasa que los más cercanos no lo entendían. ¿Por qué no lo entendían? Vamos a ver lo que pasa más adelante. Y dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se mostró en gloria. O sea, se mostró como Él era de una manera que ellos pudieran ver quién era Él, el eterno, el Hijo de Dios, el Dios visible. Cuando eso sucede, aparecen dos personajes: Moisés y Elías. Mira lo que pasó. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. No se dice que ellos resplandecían, no se dice nada de ellos, pero inmediatamente Moisés hace algo que muchas veces los hombres han hecho. ¿Qué hizo Pedro dijo a Jesús: Señor,
Bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cualquiera que conoce el pensamiento judío sabe que los 2 grandes profetas de Dios para el judaísmo eran Moisés y Elías. Entonces, de alguna manera, Pedro quería poner en el mismo lugar a Jesús, a Moisés y a Elías. Pero Dios tuvo que callarlo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios quería hacerle entender a Pedro, y no solo a Pedro, sino a los que estaban ahí con Pedro. Y no solo a los que estaban ahí con Pedro, a nosotros una cosa. Por más espiritual que parezca, yo nunca voy a poder poner a Moisés, a Elías, en el mismo lugar de Jesucristo. Eso es una blasfemia. Eso es lo que hace el Islam. El Islam pone a Jesucristo con otros grandes profetas, pero Dios no. Dios dice que Él le dio a Cristo un nombre sobre todo nombre. Mira lo que le dice el Padre. ¿Cómo sería el asunto de escandaloso para Dios que Dios no se pudo quedar callado? Y habló desde los cielos. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Mientras él aún hablaba, o sea que no había acabado. ¿Quién sabe qué más iba a decir Pedro? Y Dios no lo dejó terminar. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, no otro, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pedro, a él oíd. O sea, Pedro, no se distraiga, no es Moisés ni es Elías. Este es mi Hijo amado, a Él, de Él, por Él, para Él. Todo lo que hizo el Padre, todo lo que Él nos dejó en las Escrituras es para hablarnos de Él, para oírle a Él, para honrarle a Él y para servirle a Él. Si nosotros pudiéramos tener esta situación como base, seríamos mucho más respetuosos con la gloria y la dignidad que debería tener nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos, en nuestras predicaciones, en nuestro servicio, en la manera que vivimos. Porque muchos hablamos de esto y no temblamos. Porque no hemos conocido de quién estamos hablando. A veces somos ligeros. Hablamos del Señor Jesucristo como estar hablando del vecino. Hablamos del Señor Jesucristo como si fuera cualquiera, hermano. Se nos olvida que Él es Dios sobre todas las cosas. Mira lo que pasó, que debería a veces pasarnos a nosotros. Hermano, después de escuchar usted un mensaje como estos, usted debería temblar al leer la Biblia. Porque si usted no va a buscar la Biblia, la verdad que está en ella revelada, usted puede volverse de los indoctos y de los inconstantes que la tuercen para su propia perdición. No tuerza la Biblia habla de Jesucristo, hermano. No busque otras cosas en la Biblia, busque a Jesucristo. No prediquemos otras cosas, hermano. Prediquemos de Jesucristo. ¿Qué hizo esto? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Eso debería pasar, hermano, cuando nosotros estamos hablando. Hoy en día los cristianos inclinan sus rostros porque se están durmiendo en la enseñanza. Pero no inclinan a sus rostros para adorar de aquel a quien están escuchando. De quien están escuchando. Porque se ha perdido la reverencia. Señor, tenga misericordia de nosotros. Y nos lleve a santificar su nombre cuando nos reunimos. Cuando cantamos, hermano, usted escucha
Una vez le preguntaron a un predicador muy famoso que yo escucho, predicador brasileño, y le decían, pastor, ¿es malo escuchar música secular? Entonces le decía, es más malo escuchar música cristiana, porque tenemos una música cristiana que no nos habla de Jesucristo y dice que es cristiana, donde los principales cantantes no pueden ni siquiera usar el nombre de Jesús en sus canciones, porque estarían atentando contra la industria de la música cristiana. Es peor escuchar música cristiana, decía él. Tenemos un cristianismo donde tú vas a escuchar canciones que ni siquiera se nombra el nombre de Jesús, hermano. Gracias al Señor por nuestros hermanos que componen cánticos cristocéntricos, donde la esencia, el mensaje es Cristo. Y no lo venden. Y no se centra, porque a veces los cánticos cristianos se centran en yo siento, yo quiero, yo estoy feliz, yo y yo. Y se nos perdió Cristo hasta de la alabanza, hermanos. Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hermanos, la Biblia es un libro sagrado. Es el libro sagrado de los sagrados. El único sagrado, como ayer hablábamos. Es el libro de los libros. Pero ella tiene un mensaje central. A Él oíd. Él es el que nos quita el velo para que podamos entender el mensaje. Esto es parte de lo que nosotros llamamos fundamental. No solo creemos en la inspiración y autoridad de la Biblia, sino creemos que el mensaje central de la Biblia es la persona del Hijo de Dios. Amén. De Génesis a Apocalipsis. Amén. Vamos a seguir. Hoy estamos, pero cada vez yo pienso que estamos como la visión de Ezequiel. Comenzamos con el agua en el tobillo, pero el Señor permita que el agua crezca y nos podamos sumergir en las grandes verdades de nuestra fe. Vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. El Señor nos siga ayudando, hermanos. Estos son temas que son necesarios e importantes escucharlos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por habernos revelado a tu Hijo, Padre. Gracias porque tú has abierto nuestros ojos y le hemos conocido, Señor. Y Él ha llegado a ser precioso para nosotros, Señor. Concédenos, Señor, conocerle. Concédenos disfrutarle, Señor. Concédenos honrarle, amarle y obedecerle como Él es digno de esto, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes por tu Espíritu, Señor, a acercarnos a tu palabra y no mancharla, Señor. A no distorsionarla, a no torcerla, Señor. A no perdernos en ella, Señor, sino que en ella podamos ser sabios para salvación. En ella podamos ser ricos en conocerte y en entenderte y en amarte y seguirte, Señor. Bendice tu palabra que es sumamente pura, Señor. Permite que llegue a muchos, Señor. Muchos necesitan escuchar este tipo de mensajes, Señor. Muchos necesitan escuchar este tipo de exhortaciones, Señor. Muchos están siendo desviados, Señor. Muchos están siendo engañados, Señor. Por amor a tu Hijo mismo, Señor. Por amor a la verdad y por amor a tu pueblo, Señor. Permite que tu palabra sea guardada, atesorada y que llegue a muchos, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y ayúdanos, Señor, a seguir según la dirección y el propósito que tú tienes para nosotros estos días, Padre. Nos encomendamos a tu gracia, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amém, Senhor. Ao leão de Judá.